Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta clase, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por el poder de la palabra de Dios. Amén. Y la persona que está a tu lado está expectante y la mente alerta. ¿Qué más le decimos? Corazón receptivo. Quiero invitarte a Romanos capítulo 12, versículo 2. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y quiero empezar con este versículo sobre este tema. Si tú no conoces a Dios, limitas a Dios en tu vida. Estamos con un tema que se llama No limites a Dios. Y hoy es nuestra cuarta lección en cuanto a este tema. Y si tú no conoces a Dios, limitas a Dios en tu vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente leámoslo, por favor. Dice: no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes o para que experimentes cuál es, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repite conmigo: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nuevamente, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios desea que tú y yo experimentemos la buena voluntad de Él para ti y para mí. Pero para poder experimentar la buena voluntad de Dios, necesitamos cambiar, como dice este versículo, nuevamente: no te conformes con el conocimiento que tú tienes de lo que hayas adquirido en este mundo, sino más bien, dice, por medio de la renovación de tu entendimiento, por medio de la renovación, por medio de cambiar pensamientos, por medio de cambiar conceptos, por medio de cambiar imágenes que tú tienes, de las que has adquirido de todo el tiempo de haber vivido sin Dios y lejos de Dios. Dios quiere que las cambies por medio de este hermoso libro con sus pensamientos, para que no pueda aquello limitar a Dios y Dios pueda hacer de que tú puedas experimentar su buena, agradable y perfecta voluntad. Ese es el deseo de Dios. Dios desea manifestarse en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Pero lo que va a limitarlo para que Él pueda hacer algo, no es que Él no pueda hacerlo, sino que nosotros lo limitamos. Nosotros les como que cerráramos la puerta. Voy a llevarte ejemplos para que tú puedas ver que el hombre, el creyente mismo, le cierra la puerta a Dios por pensamientos, por ideas, y una de ellas es el no conocer a Dios. En nuestro curso que hemos estado llevando, y el que estamos llevando actualmente, Conociendo a Dios, he explicado esto, pero voy a repasar algo así brevemente. Y también, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando por aquellos que están en el segundo nivel de discipulado, en nuestro capítulo número 3, de nuestra lección número 2, 3 y 4, donde habíamos estudiado acerca de los atributos personales, morales y naturales de Dios. Y hemos visto muchos atributos donde hemos podido conocer el carácter de Dios. Conocer a Dios es conocer quién es Él, es conocer su carácter, cómo actúa, cómo es Él, cuál es su forma de pensar. Todos estos atributos hemos estado viendo y estos atributos son parte de su carácter.
Hoy voy a estudiar, o vamos a estudiar, 3 de ellos, nada más 3. Hemos estudiado en la lección número 4, hemos estudiado 7, en la lección número 2 hemos estudiado 3, hemos estudiado 5 de ellos, en la lección número 2 hemos estudiado también 6 de ellos, con un promedio de 17 caracteres o atributos del carácter de Dios, y hemos visto cada una de ellas. Pero hoy voy a agarrar 3 de ellas, de su carácter, pero antes de poder entrar ahí, quiero decirte algo. El concepto que tú tengas de Dios puede hacer que el poder de Dios sea desatado o puede hacer que el poder de Dios sea paralizado. El concepto que tú tengas de quién es Dios para ti. Todos nosotros decimos, Dios es poderoso, Dios es esto, y todos nos sabemos de memoria todo ello, y está bien, es correcto. Pero la Biblia, cuando nos habla de conocer o del conocimiento, encontramos 2 palabras. Una que es conocer, el ya, y otra que es el conocer, que es el da. Ambos son conocer, pero una de ellas simplemente se basa a algo parcial, a un conocimiento intelectual. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos conocen acerca del presidente Obama? Todos hemos escuchado acerca, ¿verdad? Lo conocemos, ¿verdad? Porque sabemos de él. Pero te pregunto, ¿lo conoces verdaderamente? No. ¿Qué necesito para conocerlo verdaderamente? Ir a vivir a la Casa Blanca por lo menos un mes, ¿correcto? Entonces, en un mes podré conocer algo de él. Algo. No el todo, pero algo de él conoceré. No porque alguien me lo haya contado, sino por vivencia y experiencia personal. Conocer a Dios. Muchos cuando usamos el término, yo conozco de Dios, yo sé de Dios. Muchos no sabemos si nos estamos refiriendo a solamente el conocimiento parcial e intelectual o un conocimiento pleno, vivencial y experimental, que es el mayor, que es el vivencial. Por ejemplo, voy a llevarte un ejemplo para que me puedas entender. Quiero ir a Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿En qué capítulo de la Biblia, del libro de Génesis, Dios trajo a Eva ante Adán? ¿En el capítulo 1, 2, 3 o 4? ¿En qué capítulo de Génesis Dios trajo a Eva ante Adán? ¿En el capítulo 1 o 2? En el capítulo 2. Ok, muy bien. Si en el capítulo 2 Dios le trajo a Adán, a Eva, se la presentó y le dice, se verán y serán una sola carne. En el capítulo 4 encontramos el versículo 1 del libro de Génesis, dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva. Te pregunto, ¿acaso ya no lo conocía Adán a Eva? Ya lo conocía, ¿sí o no? Hemos dicho que en el capítulo 2 ya Eva conocía a Adán y Adán conocía a Eva. Pero aquí en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, y conoció Adán a Eva. Y luego dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ese conoció es algo experimental, íntimo. Esa palabra conoció significa, como en el hebreo se le conoce como el yara. Yara es un conocimiento experimental, vivencial. ¿Sí o no, hermanas? Antes de que ustedes se casen o antes de que ustedes puedan vivir como el hombre de sus vidas, el hombre que les hace feliz a ustedes, ¿verdad que solamente lo conocían así de vista nada más y de hola, les gustaba? Pero la única manera de poder conocer a la persona que ustedes han escogido fue solamente cuando han empezado a convivir, ¿verdad? Porque antes de que ustedes pudieran conocerlo, ustedes lo conocían, pero no un conocimiento íntimo, pleno, sino un conocimiento intelectual, parcial, limitado. Solo en la vivencia y la convivencia ustedes han podido conocerlo realmente a la persona. Estos dos tipos de conocimiento es la que muchas veces los creyentes aplican en su vida. Tú vas a poder escuchar a mucha gente que hable de Dios,
y se saben versículos de memoria. Y está bien, no está mal. Es bueno porque por ahí se empieza. Pero no han conocido realmente a Dios. Saben de que Dios es amor, ¿sí o no? ¿Pero ellos aman a otros? No. ¿Por qué? Porque no han experimentado vivencialmente ese Dios de amor. Saben de que Dios es un Dios perdonador. Les perdonó a ellos. Pero cuando alguien les ofende, están como el caracol que metieron la cabecita adentro y ya no quieren saber de la otra persona. No quieren perdonar. ¿Por qué? Porque aún no han conocido realmente el verdadero perdón de Dios. Solo saben intelectualmente, parcialmente, pero no vivencialmente. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Y cuando nosotros tenemos que practicar la misericordia con otra persona, sabemos de memoria nada más en nuestra mente, pero cuando tenemos que ejercer la misericordia con otra persona, no la ejercemos, sino más bien está el dedo profético acusándolo, ese que está ahí. Porque no hemos conocido quién es Dios. Solo lo tenemos nada más como intelectualmente el concepto. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, que Dios es sanador, que sí que Él sana. Y cuando la persona se enferma, dice, sí, pero es que conmigo no funciona. De repente porque yo tengo en mi pasado algo por ahí escondido y no me he dado cuenta, por eso que no me puede sanar a mí. No lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. Cuando decimos que conocemos a Dios, hay dos formas. El intelectual parcial, que ese es bueno, porque es bueno memorizar la palabra de Dios, es bueno leerla, conocerla, ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros empecemos, pero que no nos quedemos con el conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento la tengamos que meditar, para que a través de la meditación eso pueda penetrar y experimentar vivencialmente el momento de lo que nosotros venimos hablando, de quién es Dios. Porque a veces solo conocemos a Dios intelectualmente y mentalmente, pero vivencialmente aún no lo hemos experimentado, no lo hemos vivido. Por eso vas a ver, hermanos, ustedes van a ver personas creyentes con años y años en la vida cristiana. Quiero que lo entiendas, porque puede ser que tengas solo el conocimiento intelectual parcial, mental, pero aún no tiene el conocimiento vivencial en su vida. Por eso muchos de ustedes van a decir, o han dicho, porque han visto, dicen, dice, hermano, mira, pero tiene cuántos años yendo a la iglesia, sí, igualito, no cambia ese hermano, dice, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le enseñan en esa iglesia? Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia compartimos el conocimiento parcial, el conocimiento de la cual tú puedas conocer a Dios, pero va a quedar en ti el poderlo hacer vivencial. Y eso es a través de la meditación. Sí, traemos una palabra revelada para el que lo expone, pero para el que lo recibe, aún no es revelada. Para el que lo recibe, es solamente un conocimiento nada más de Dios. No es muy diferente, pero no quiere decir que se le haya revelado a la persona. Estando casado con mi esposa por muchos años y siempre he enseñado y lo mismo una y otra vez. Después de 6 años creo de casada, o 5 años, mi esposa me dice, hasta que por fin se me iluminó entender, no. Y digo, mujer, pero ¿cuántas veces te lo he dicho? Sí, pero es que no lo entendía. Ahora la comprendo, ahora la entiendo, es como que estuviera metido ahí en ese versículo. Porque tenemos conocimiento de Dios, por la lectura que tengamos, por la memorización del versículo que es muy bueno, pero no significa que conozcan realmente a Dios. Y el no conocer realmente a Dios hace que nosotros lo limitemos a Él. Así es que voy a empezar con un carácter de Dios para que tú puedas conocerlo a Él. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Voy a mostrarte el carácter de Dios. Dios tiene muchos atributos en su carácter, pero voy a hablar sobre uno de ellos. Una que normalmente hacemos nosotros aquí en el momento de adoración y de alabanza, cuando nosotros levantamos nuestras manos en la adoración y decimos, Santo, Santo, Santo. ¿Verdad que cantamos esa canción muy bonita? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿sabemos qué significa ser santo? ¿O Dios es santo? A veces no sabemos. Y yo entiendo, porque no les he enseñado.
Por eso estoy aquí para enseñarles. Porque solamente repetimos lo que oímos, y está bien, porque por ahí se empieza. El conocimiento parcial no es malo, es bueno, porque por ahí empezamos todos. Pero el pensamiento o el conocimiento parcial no tiene que quedarse, tiene que penetrar nuestra vida. Así que cuando la Biblia dice que Dios es santo, vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué significa esa palabra, que Dios es santo. Y vamos a Isaías 57, versículo 15. Cuando tú estés cantándole a Dios, tú eres santo, santo, y la Biblia incluso habla de los ángeles que están allí en el cielo cantando su santidad, declarando que Él es santo, vamos a estudiar qué significa realmente Dios es santo. Y luego también cuando hablamos de que nosotros somos santos como Dios es santo, vamos a hablar qué significa esa palabra, ser santo. Y Isaías 57, versículo 15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ese es el nombre de Dios. Y ese nombre es el título atribuido por su carácter, por un atributo que Él tiene. Ahora, ¿qué significa santo? Como dice el versículo al inicio, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa palabra santo significa pureza, separación de todo lo malo. Y Dios ha sido completamente separado del mal. Él no hay maldad en Él. ¿Cuántos han visto en el Facebook que puse en la comunidad cristiana el libro de Job, cuando habla de que Dios no concibe o no hay maldad en Él? Él no hace nada malo. Él no hace absolutamente nada malo con nadie, porque en Él no hay maldad. Él es puro, Él es santo, no hay maldad mezclada en Él. Por eso la Biblia habla de que Dios tiene buenos pensamientos para tu vida. Él no tiene malos pensamientos para ti. Y a veces nosotros creemos que Dios tiene malos pensamientos sobre nosotros porque nos hemos portado mal o porque hicimos algo. Y pensamos que Dios ya está listo con su chipote chillón tipo el Chapulín Colorado, listo para darnos duro en la cabeza. Y no es así. Porque Dios es santo. Y Dios, al ser santo, está separado, apartado de todo lo malo. Él es puro. Y cuando tú dices santo, 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 le estás diciendo a Dios, Señor, no hay maldad en ti, no hay nada malo, no hay un deseo malo de ti para mi vida. Eso es lo que nosotros le decimos a Dios cuando le estamos diciendo santo, santo, santo. Vayamos a mismo Isaías capítulo 6, versículo 3. El libro de Isaías ahí mismo, el capítulo 6, versículo 3. Pero vamos a leer primeramente el versículo 1 al 3 para poder entender lo que se está hablando. Dice, Isaías 6, 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? 6 alas. O sea, aquí ya estás viendo un tipo de ángel con 6 alas. Dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, ¿qué decían? ¡Santo! 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 ¡Puro! ¡No hay maldad en Él! ¡Separado de todo lo malo! ¡Por eso habita en las alturas! No hay maldad, y si no hay maldad en Él, no hay nada malo en Él que pueda estar pensando acerca de ti. En absoluto. Él no piensa nada malo sobre tu vida. Pero estoy seguro que muchos de ustedes han estado pensando cosas negativas de parte de Diosito no me quiere bendecir. Algo estaría haciendo seguramente.
pagando los platos rotos de algo. ¿Qué habré sembrado? Ahora estoy cosechando esto. Sí, es verdad, vamos a cosechar lo que hemos sembrado, pero no es porque Dios te lo está enviando, porque Dios no manda nada malo sobre tu vida. Ni te prueba, como muchos creyentes creen que Dios prueba. Ni te envía algo para ver si lo pasas o no. Dicen algunos hermanos, hermano, ¿no sabes esta semana? Dios me ha probado a ver si le voy a ser fiel o no. Me ha traído las chicas, me ha traído la barra, me ha traído la botella y a todo tuve que hacer un esfuerzo tremendo para decirle no. Pero qué difícil es ser cristiano, qué difícil la vida cristiana. Hay creyentes que piensan así. Ese concepto limita a Dios para que Dios pueda hacer algo en sus vidas. Pero mucha gente no entiende que si Dios es santo, nosotros también somos santos. ¿Y qué quiere decir si nosotros somos santos? Que estamos separados de todo lo malo. Cuando la Biblia dice Dios es santo y Dios dice sed santos como yo soy santo, también quiere decir que tú no tienes que estar pensando nada malo. Por eso Pablo dice todo lo bueno pensar. Él no dice todo lo malo, todo lo que tiene buen nombre. Pero hay quienes pensamos en las cosas negativas de la vida. ¿Qué me habrá querido decir Dios con este accidente que viví? ¿Qué me habrá querido decir Dios con esa persona que me ha enviado? Me ha dicho algo muy feo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Estará enojado Dios conmigo que no quiso hablarme a mí? Le mandó a otra persona, imagínense. Tan molesto está Dios con la persona que le mandó a otro para que le haga. Y Dios no le dijo nada. ¿Ven ustedes esas imágenes? ¿Tú crees que Dios va a enviar a otra persona para decirte algo negativo cuando te lo puedes decir a ti personalmente? No. Dios no busca intermediario aparte de Jesús, que es su palabra. Él no busca a alguien para mandarte y decirte algo. Él te lo dice a ti personalmente. Porque ¿dónde vive? En nuestro corazón. Está en tu vida para hablarte, para decirte, para encaminarte, para corregirte. Yo leo muchas veces la palabra y ay Señor, otra vez ya me está dando de un palo y yo sé que tengo que mejorar esta área. Y siempre Dios nos disciplina porque nos ama, pues. El nivel de mi disciplina personalmente es mayor que quizás la de ustedes. Porque el que más tiene, más se le demanda. Quizás Dios te discipline en el nivel donde estás y quizás para ti sea duro porque no has tenido esa práctica. Pero Dios también me disciplina a mí en algunas cosas. Y le doy gracias porque la Biblia dice que el que Él disciplina es su hijo, lo ama. Aquel que Él no disciplina es tomado como un bastardo. O sea, en otras palabras, no es su hijo. Así que los hijos de Dios sabemos aceptar la disciplina de Dios. Amén. Dile a la persona que está de lado, tú eres un hijo de Dios, aprende a aceptar la disciplina de Dios. Por lo tanto, Dios es santo y como Dios es santo, Dios desea que nosotros también vivamos una vida en santidad como Él. ¿Qué hace Él? Él piensa todo lo bueno. No puede existir dos aguas que salen de una fuente. O es agua dulce o es agua amarga. De la misma manera, no pueden salir dobles pensamientos de nuestras vidas. Tiene que ser un solo pensamiento. Pensamientos buenos, correctos, acerca de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo. Si viene una circunstancia mala y negativa, ¿qué vamos a decir? Padre, gracias porque tú me das la fuerza para pasar este momento difícil. No estoy buscando la quinta pata al gato en decir, Señor, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Qué he hecho malo? ¿Qué no he hecho? ¿Qué sí he hecho? ¿Qué he hecho equivocadamente? No estamos buscando eso. Simplemente estamos dándole gracias porque sabemos que Dios nos va a ayudar en ese momento apropiado para fortalecernos. Por eso dice, Dios es santo. Recuerda, hermano, en Dios no hay ninguna maldad y Él no tiene ningún pensamiento mal
acerca de tu vida. Hermanos míos, les voy a hacer una pregunta. Ustedes que son padres y quizás han sido doble, triplemente padres, cuando sus hijos están creciendo, 1 año, 2 años, ¿tú tienes pensamientos malos sobre tus hijos? No, ¿verdad? Todos son pensamientos buenos, ¿cierto? O algún momento has pensado, ay, esta escoria otra vez con la misma cosa, aquí me habrá salido, no creo que sea mi hijo este. No, nadie, ningún padre actúa así. Igual, Dios piensa de la misma manera de ti. En Él no hay maldad. Él no piensa nada malo de tu vida. Nada malo. Les pregunto, padres, triplemente padres o doblemente padres, o cuádruplemente padres, les pregunto algo. Cuando sus hijos se han caído, ¿qué han hecho con su hijo? Han agarrado la correa. ¿Por qué te has caído? ¡Levántate! ¿Han hecho eso? No, ¿verdad? ¿Cómo han actuado? Con amor. Ahí están los padres sobreprotectores y las madres. Dios es igual contigo. Cuando tú caigas, Dios no tiene ningún pensamiento malo sobre tu vida, porque Él es santo. La santidad de Dios está dentro de un concepto que muchas veces hemos tachado como Él es santo, nada puedo tocar, nada puedo hacer, nada puedo ver, y pensamos que eso es santidad. No, santidad es simplemente separado de lo malo, donde no hay pensamiento malo en Él sobre tu vida. Por eso dice, yo sé y yo tengo buenos pensamientos sobre ti. Y Dios nos invita a que seamos santos. Sed santos como yo soy santo. Vamos a la palabra de Dios en 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Separado de lo malo, separado de hacer cualquier maldad, separado de pensar incluso cosas malas. Esposos y esposas, basta de pensar cosas negativas contra tu pareja. ¿A dónde se habrá ido este? Siempre suele venir a esta hora. ¿Ahora dónde se habrá ido? Voy a chequear el teléfono cuando venga. Y ya están pensando cosas malas. Ya están pensando cosas negativas. Tú tienes que descansar en una palabra que mi esposa y yo descansamos. Está escrito. Tu esposo va a rendir cuentas a Dios. Y tú también, mujer. Por lo tanto, tú debes cuidar tu caminar. Tu esposo no va a rendir cuentas por ti, ni tú por él. ¿Por qué te estás quemando el cerebro con las ideas del enemigo, poniéndote en mente de cosas malas? Es lo que Dios busca, santidad. No pensamientos negativos sobre tu mente, sobre tu pareja, porque tu pareja va a rendir cuentas a Dios, ¿sabes? Y si es hombre, doble responsabilidad para él. Ser hombre no es una cosa de juegos, hermanos, por favor. Ser hombre es una cosa de hombres, porque hay doble responsabilidad para nosotros. Ay, hubiera querido ser mujer, decían algunos. No. Tú di. Es demasiado tarde. Porque simplemente necesitamos entender lo que Dios nos ha estipulado en su palabra. Sed santos como yo soy santo. Ahora, por eso quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28.
Por la misma razón que Dios es santo, es puro, no hay maldad en Él, no piensa nada malo de ti, y Él no hay pensamientos negativos en contra de ti, uno tiene que actuar conociendo a Dios como es. Porque llegamos al extremo, escúchame hermanos, escúchame, préstame atención. Llegamos al extremo cuando conocemos esta característica de Dios, esta parte de su carácter de Dios, de que Él es santo. Entonces decimos lo siguiente, este es el extremo. Y decimos lo siguiente, bueno, si Dios es santo y no hay maldad en Él, no piensa nada malo de mí, entonces pues hago lo que quiero. Me voy a donde yo quiero, porque nunca va a pensar nada malo de mí. Pero y ya me tiene que perdonar porque Él es Dios bueno. Ese es el extremo. Y no hemos entendido que por la misma razón que Él es santo, Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice lo siguiente. Así que, dice, Hebreos 12, 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia, respeto, sabiendo quién es Él. Él tiene un carácter. Él es santo. Por aquellos que quieren conocer más de Dios, les animo a que se unan al discipulado, nivel 1, luego pueden llegar al nivel 2. Y en el nivel 2 vemos más de 16 características del carácter de Dios. Estoy compartiendo solamente una. Pero por la misma razón que Él es santo, Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él con temor y reverencia, temor, respeto, con honra a Él. Estoy completamente convencido que si el presidente Obama viene a su casa, o el presidente de su país, o Obama, vamos a poner Obama, viene a su casa, les toca la puerta y entra, ¿cómo lo tratan ustedes? ¿Cómo lo tratan? Con respeto, les hago una pregunta. ¿Lo dejarían al presidente sentado en su sala la hora que ustedes quieran? Estarían ahí conversando con él, ¿verdad? Pidiendo información, preguntándole cómo está, cómo se siente. Señor presidente, una tacita de café, un vasito de agua, unas papitas fritas. ¿Cómo le dicen ustedes? ¡Ey, panita! ¡Ñañito! ¡Casa! No, señor presidente. ¿Cómo le dicen? Señor presidente, tiene un título, con respeto. A Dios nos acercamos, por eso decimos, Santo, Santo. Porque reconocemos quién es Él. Porque sabemos quién es Él. Porque el no conocer quién es Él limita el poder de Dios para tu vida. Y de eso se trata, de no limitarlo. De dejar que pueda fluir en nuestra vida y pueda fluir en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y nuestro hogar pueda ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Pero si no lo respeto, si lo trato como las novelas lo tratan, el Barbas Blancas, mi amigo allá en el cielo, el que está sentado, mi amigo, sí, es tu amigo, sí, pero tiene un nombre, tiene un título. Es Dios Todopoderoso, es santo. Y hay que acercarnos a Dios como lo que Él es. Y servirlo como lo que es Él. Con temor y reverencia. No como cualquier cosa, porque si ustedes al presidente le tratan bien, ¿cómo trataremos entonces a Dios? Amén. A Dios hay que tratarlo como Él es. Porque el no respetarlo, el no tratarlo como Él es, tú estás impidiendo que pueda manifestarse en tu vida. Porque Dios desea manifestarse. Cuando sabe que en un hogar lo respetan y lo reverencian. Ahora, no te voy a decir,
que tiene que haber ritos, etc. No, porque acá no estamos practicando ritos y todas esas cosas. Aquí solamente va el hecho de que tú necesitas respetarlo y reverenciarlo a Él. No jugar como muchos juegan con Dios. Y dicen, sí, Él me tiene que perdonar, ya, ¿qué le importa? Le miento un ratito, ya, me tiene que perdonar. No sabemos que Él es santo, no hay maldad en Él, está separado, hermano, y nos ha invitado a nosotros a poder participar de esa naturaleza. Amén, mis hermanos. Dios es santo, y cada vez que le cantes a Dios, santo, santo, recuerda, tu Dios no tiene ningún pensamiento malo contra ti, porque Él es santo, Él es puro. El segundo concepto, el segundo carácter que quiero compartirte, está en el libro de, vamos a Salmo 119. Quiero compartir un poco sobre la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso, amén? ¿Dios es fiel? Muy bien. Entonces, si Dios es fiel, voy a llevarte a un concepto más elevado del que tienes, porque todos sabemos de que Dios es fiel. Pero justamente, el no entender que Dios es fiel, el no conocerlo, hace que muchos creyentes estén siempre acercándose a Dios, escúchame, pidiéndole migajas a Dios. Señor, yo sé que no me lo merezco, pero ten misericordia, ayúdame, y te prometo, mira, si te prometo, voy a hacer esto. Mucha gente se acerca a Dios. Saben de que Dios es fiel, pero no saben el concepto realmente de qué significa ser fiel. Decir de que Dios es fiel implica algo mucho más allá que un simple concepto. Salmo 119, versículos 89 y 90, dicen: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. ¿Qué significa? Que todo lo que Dios ha hablado, todo lo que tú encuentres en este libro, todo lo que tú puedas encontrar, es tuyo, te pertenece. Si Dios lo dijo, entonces Dios se ha comprometido consigo mismo en respetar lo que Él ha dicho, y lo va a hacer porque lo ha tomado para sí mismo. En otras palabras, cuando decimos Dios es fiel, estamos hablando de que Dios lo que ha hablado lo va a cumplir sí o sí, porque su palabra se va a hacer realidad. Y esa es la razón por la cual muchas veces no entendemos. Su palabra dice, pero nos acercamos a Dios de una manera que en vez de desatar el poder de Dios, atamos el poder de Dios. Y les voy a dar un ejemplo más adelante. Un ejemplo clásico. Donde alguien le trae a Dios algo y luego le dice, si puedes hacer algo. Y a veces venimos hacia Dios. Y aquí dice que su palabra permanece de generación en generación, es su fidelidad. ¿Qué es fidelidad en otras palabras? Fidelidad, voy a leer el concepto de la palabra fidelidad, es que Él es el cumplidor de sus promesas, dice, para todos los salvos y también para los perdidos. Porque Dios no solo dio promesas a los salvos, sino también a los perdidos. Y Él se ha comprometido, escúchame, en llevar a cabo todo lo que Él ha prometido. En otras palabras, Él se ha comprometido a realizar sus responsabilidades como creador. ¿Cuántos saben de que Dios es nuestro Padre? Mira a la persona que está, Dios es tu Padre. No tienes otro Padre mejor que Él. Aunque sabemos que tu papá es bueno, pero
Dios es el mejor. Amén. Dios es el mejor Padre. Ahora tengo una pregunta. Ese Padre que es tu Dios tiene responsabilidades porque tú eres su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces, si somos hijos, tenemos un Padre. Y si tenemos un Padre, Él es fiel con su paternidad. Y su paternidad dice que Él va a cumplir todo lo que como Padre tiene que hacer. Por lo tanto, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de cumplir, que Dios cumple sus responsabilidades como Padre. Y tú, hermano mío, que fuiste hijo, te acercabas a papá y decías: papá, quiero un pan. ¿Qué hacía tu papá? Te daba un pan. Papá, un chocolate. Ok, tu papá te daba tu chocolate. Papá, necesito para sacar copias. Ok, hijo, toma. Si tu padre físico, humano, terrenal, se esforzaba para cumplir sus responsabilidades en su forma de ser o en todo lo que él podía lograr hacerlo, ¿cuánto más tu verdadero y único Padre, Dios, tiene responsabilidades sobre tu vida? Pero el hecho es que nosotros, como no lo conocemos, entonces no hemos descubierto que al tener un Padre, Él tiene responsabilidades con nosotros. Y nos acercamos como si fuéramos los centenados, los hijos del vecino, a Dios. Señor, si puedes hacer esto, por favor. Mira, Señor, si tú me haces este milagrito, entonces yo voy a hacer esto para ti. ¿Quieres? Y tenemos la idea de que Dios es un Dios milagrero, que va a hacer algo a favor de un intercambio, un trueque. Y Dios no es así. Él es fiel porque Él tiene responsabilidades como tu creador y como tu padre. Tu padre ve tu necesidad, pero también espera que tú se lo pidas. Pero no te acerques a Dios pidiendo migajas, acércate a Dios pidiendo lo que tú como hijo te mereces, lo que tú como hijo necesitas. Yo sé que tú tienes una imagen falsa completamente de lo que es la paternidad. ¿Saben por qué? Porque muchos de nuestros padres irresponsables no han tomado su posición como padres y nos han traído una imagen falsa de paternidad. Te lo digo por experiencia. Y al no tener la verdadera imagen de paternidad, tenemos esa imagen falsa y creemos que Dios es de la misma manera como nuestro padre. Una persona me dice: ¿cómo se te ocurre que Dios te va a dar? Si yo como padre, si mi hijo a mí no me hace, no me obedece, yo no le doy nada. ¿Y tú crees que Dios te va a dar? Sí, soy su hijo. Es más, acá lo dice. Acá Él me dice que me va a proveer todo. Por eso dice: Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Acá dice algo: siempre te faltará algo. No. Acá dice: en la casa del justo hay gran provisión. No dice que hay escasez. Sí, mi padre que era borracho, alcohólico, él no traía la plata y se gastaba toda la plata y nada había para comer, de un plato comían personas. Claro, esa es la imagen falsa de una paternidad, pero Dios no es así. Y sé que tú y yo tenemos imágenes falsas de paternidad. Ahora, no estoy diciendo que tu padre fue malo, no, sino simplemente nadie te puede dar algo de lo que no tiene. Todos se dan de lo que tienen. Pero gloria a Dios que conocemos el Evangelio para aprender a ser buenos padres. Amén. Y poder darles una buena imagen a nuestros hijos de lo que es ser padre. Porque la imagen que tú proyectes de la paternidad es la imagen que ellos tendrán acerca de quién es Dios. Es la imagen que ellos tendrán acerca de quién es Dios. Porque no es que Dios es nuestro Padre.
Por eso mucha gente afuera no quiere saber nada del cristianismo, no quiere saber nada acerca de Dios, porque han visto imágenes completamente deterioradas. Pero déjame decirte algo, tú puedes cambiar tu imagen de paternidad aprendiendo del verdadero Padre, el único Padre. Yo lo he cambiado, yo he aprendido a ser un buen padre. No seré el 100%, pero estoy camino a él. Pero yo tenía falsas imágenes de paternidad, porque nunca tuve un padre. Tuve padrastro. Tuve un padrastro que golpeaba, maltrataba a mi madre. Hasta que un día crecí, 12 años, y agarré y me di a golpes con el padrastro. Fue la última vez que estuve en casa del padrastro. Tenía imágenes completamente erradas de paternidad. Pero aquí aprendí algo diferente. E hice de Dios mi verdadero Padre. Y cuando decimos de que Dios es fiel, está hablando de Dios a ti, de que Él se ha comprometido consigo mismo a darte todo lo que tú necesites como su Hijo. ¿O te consideres el entrenado? Pregunta a la persona que está a tu lado y dile, ¿eres el entrenado o eres el Hijo de Dios? Porque si quieres ser el entrenado, vas a ser tratado como entrenado, pues. Yo soy hijo. A mí me gusta que me traten como su hijo, Dios. No como el entrenado, ni el hijo del vecino. Amén. El concepto que tú tengas de quién es Dios es el concepto que te va a llevar a desatar el poder de Dios o te va a llevar a bloquear el poder de Dios. Ahora, quiero llevarte a la última parte de su carácter. Y aquí en esta parte, sé que voy a ser un poco duro con muchos, pero lo tengo que hacer para que ustedes puedan abrir sus ojitos y puedan conocer quién es Dios. Y puedan ver quizás muchas veces una imagen que tú has venido viviendo, practicando constantemente. ¿Cuántos saben de que Dios es todopoderoso? ¿Están seguros? Mira a la persona que está a tu lado. Dios es todopoderoso. Y como Dios tiene un carácter, un atributo que es omnipotente, Él es el todopoderoso, Él es el que hace grandes cosas, dice en Génesis 18:14, vamos a Génesis capítulo 18, versículo 14, dice lo siguiente: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Job 42:2 dice lo siguiente. Job capítulo 42 dice lo siguiente, 42:2 dice él algo. Y dice en su palabra, dice, ¿quién es el, perdón, yo conozco, dice, que todo lo puedes, dice. Todos sabemos de que Dios es todopoderoso. Pero ahora te voy a llevar una historia. Y quiero llevarte al Nuevo Testamento. Porque en esta historia, muchos nos acercamos a Dios sabiendo que Él es todopoderoso, pero solo con el conocimiento parcial, intelectual, mas no con el conocimiento ya, que es intimidad, experimental o vivencial. Y quiero invitarte al libro de Marcos, capítulo 9, versículos 17 y 25. Y voy a establecer algunos puntos para mi siguiente clase la próxima semana. Marcos capítulo 9, versículo 17. Versículo 17, Marcos 9 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron echarlo fuera. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo
decirle al creyente que tú eres una generación incrédula. Y en el libro de Mateo dice algo más fuerte. Vamos a Mateo capítulo 17, ahí nomás quédense en Marcos 9. En Marcos capítulo 9, quedémonos un rato en Marcos 9 porque vamos a regresar a Marcos 9. Y luego, pero vayamos a Mateo 17, porque en Mateo 17 encontramos la misma historia. Mateo 17. Vamos a leer el versículo 16, dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, dice, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Tráemelo acá, dice. Y respondió, dice Jesús, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús con generación incrédula y perversa? ¿A los creyentes? ¿A sus discípulos? Acá estaban los discípulos, pero también estaba el padre del muchacho. Vamos a Marcos nuevamente, porque ahí vamos a descubrir a quién realmente se lo dijo. Y luego más adelante dice, ¿no? Este género nos sale con ayuno y oración. Y ahí están todos los creyentes. Ahí sí dicen los creyentes, eso es para ellos, dice, ¿no? Pero vamos a analizarlo. Marcos capítulo 9, versículo 18, dice, 19 dice, y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar o de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando en los marajos. Vamos a quedarnos un ratito antes de seguir continuando. Tengo una pregunta. Si este padre traía a su hijo a Jesús, ¿por qué creen que lo estaba trayendo? ¿Por qué creen que lo estaba trayendo? ¿Tenía fe? ¿Qué más? ¿Qué más? El padre había visto algo en Jesús, ¿correcto? Yo sé que ustedes no quieren contestar porque saben que les voy a decir otra palabra diferente. Pero está bien, no se preocupen, yo les entiendo. Este hombre trae a su hijo ante Jesús. Y aparentemente pareciera que este hombre tuviera fe. Pero este hombre no tenía fe. Pero se lo estaba trayendo a Jesús. Porque este hombre sabía quién era Jesús, pero un conocimiento parcial e intelectual. Porque si no, no se lo hubiera traído, pues. Él sabía que Jesús podía hacer algo, pero con un conocimiento parcial e intelectual. Sigamos leyendo la historia. Versículo 21 dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces, dice, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y aquí está la clave. Pero, si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo se acercó el hombre ante Jesús? Si tú puedes hacer algo, si tú puedes, Señor, hacer algo por mi familia, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Cuántos creyentes se ven así? Entonces, ¿a quién le estaba diciendo generación incrédula y perversa? ¿A los discípulos? No, a los discípulos no se les estaba diciendo. ¿A quién se le estaba diciendo? Al padre del muchacho. Porque el padre del muchacho dice: tus discípulos no pudieron sanar, por eso te lo traigo a ti. Y pareciera como que el hombre tuviera fe, pero no está teniendo fe. Por eso más adelante dice, ¿no? Si tú puedes. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Veamos. Versículo 22, muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: yo puedo. ¿Tú puedes creer?
Si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. No se trata que si yo pueda o no pueda. Se trata que si tú crees o no crees. Dios todo lo puede. No estamos hablando de que Dios es el todopoderoso. Él lo puede todo. El hecho es, ¿tú crees? Ahí está la clave. ¿Tú crees? Porque si crees, todo es posible. Entonces, esa generación incrédula y perversa no se está dirigiendo al creyente, se está dirigiendo a aquellas personas que no creen en Dios, que incluso se acercan a Dios con ese conocimiento parcial de que Dios puede hacer cosas, pero si es que Él puede hacer algo, pues lo trae. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos, ten misericordia. Y tú puedes darte cuenta aquí mismo de que muchas veces podemos nosotros conocer a Dios desde un punto de vista, pero realmente no lo estamos conociendo. Porque si tú lo conocieras realmente, ¿sabes lo que harías? Cada uno de nosotros que hemos estudiado el curso de la autoridad del creyente, hemos estudiado acerca de un hombre que se acerca ante Jesús. Su siervo estaba enfermo y se acerca ante Jesús y le dice a Jesús: Señor, dice, mi siervo está enfermo. Y Jesús dice: ok, voy para allá para sanarlo. No bajes, no vayas. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Acaso digo: si tú pudieras salvar a tu siervo? No dijo eso. Ahora este hombre se acerca ante Jesús y le dice: sí, di la palabra. Porque este hombre dice: yo soy hombre bajo autoridad, he tenido gente bajo mi cargo, y al que he dicho ve, y él va, y le digo venga, y él viene. Él tenía un concepto, él conocía algo que lo llevó a conocer más a Jesús, y le dice: yo reconozco que tú tienes autoridad sobre las enfermedades, por eso ordena que la enfermedad se vaya de mi siervo. Él no se acercó con la cara de mendigo y dijo: Señor, si puedes, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. No somos los mendigos, somos los hijos. ¿Cómo actuarías tú, padre, si tu hijo viene con esa actitud ante ti? ¿Cómo actuarías tú siendo un padre terrenal y tu hijo se viene con esa actitud ante ti? Ha vivido contigo por 10, 20 años y viene tu hijo con esa actitud. ¿Qué pensarías de tu hijo? Así hay muchos creyentes que se acercan a Dios. Y sabemos que Dios es todopoderoso, con un concepto intelectual parcial, pero aún no lo hemos vivido, porque no hemos conocido quién es nuestro Dios. Por eso, si tú no conoces a Dios, tú vas a limitar a Dios en tu vida. Solo he hablado de 3 aspectos nada más, 3 atributos de su carácter: santo, fiel, omnipotente. No hemos hablado sobre rectitud, justicia, no hemos hablado acerca de qué es amor, qué es gracia, no hemos hablado acerca de sus personalidades, qué es el proveedor, qué es el sanador, no hemos hablado de esas cosas. Pero si tú conocieras cómo es tu Dios, su carácter, entonces tú desatarías el poder de Dios sobre tu vida, como lo hizo este hombre. Él conocía lo que era la autoridad y dijo: yo tengo gente bajo mi cargo. Le digo, él va, le digo, ven, me viene. Y le dice: yo sé que tú solo puedes decir la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: yo reconozco que tú tienes poder sobre la enfermedad. Ordena esa enfermedad que se vaya de mi siervo, y esa enfermedad se va a ir. Este hombre conocía algo más que el padre de este joven, mucho más.
llegar a Dios? ¿Con la actitud de mendigo o con la actitud de un verdadero hombre? Es tiempo de darnos cuenta que la iglesia de Cristo no es una iglesia mendiga que mendiga bendiciones. Somos una iglesia que reconocemos que nuestro Padre tiene responsabilidades sobre sí mismo por ser el creador nuestro y por ser el progenitor nuestro. Porque por medio de Él es que nosotros hemos nacido de nuevo. Y es que porque por medio de su palabra nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él ha creado algo y todo lo que un padre crea lo sostiene, lo mantiene, lo persevera, lo cuida, lo sustenta. Ese es el Padre que yo conozco. Ese es el Padre que yo conozco hoy. El Padre verdadero da alimento, te provee todo lo necesario, te cuida, te da amor. Quizás tu Padre no lo vea, pero el que yo conozco constantemente viene diciendo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento, en ti me deleito. Padres, ustedes a sus hijos, cuando estaban pequeñitos, no se acercaron a ellos, aunque sea para darle los cachetitos y movérselos. Y decían: mi chiquita bonita, mi cosito hermoso. Me gusta ver cuando un padre está, como dicen algunos, babeando por su hijo, por su hija, ¿no? Esa es la expresión que usan. Déjame decirte, oigo, Dios no babea, pero Dios está completamente gozoso de tenerte a ti como su hijo. Dios está complacido de que tú seas su hijo. Y como está complacido, Él se ha prometido a sí mismo sustentarte, proveerte, darte amor, cariño, darte todo lo que tú necesitas en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Porque eres un buen padre. Eres un buen padre. Si tú no conoces a tu Dios, tú limitas a que Dios se manifieste en tu vida. Pero cuando tú lo conoces, puedes caminar en la vida confiado. Que aparezca una necesidad, no es nada. Mi Padre, el dueño del oro y la plata, el dueño de los cielos y la tierra, Él se encarga de eso. Y sigues caminando en la vida. No estás afanado y preocupado. Estás confiado que tu Padre está al tanto de tus cosas que tú necesitas. Voy a invitarte a ponerte de pie.